Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Damos la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología le da la bienvenida a su 11ª sesión científica, hoy jueves 26 de septiembre del 2023. Se ha programado el día de hoy diagnóstico y manejo del RCI, de la restricción del crecimiento intrauterino. Es un tema muy importante. Ustedes saben, se puede producir por causas placenitarias, por hipertensión arterial, infecciones, alcoholismo, y que lo más importante de todo esto es precisamente el diagnóstico y el manejo adecuado para los beneficios de ustedes. Y para eso cargamos al doctor Guillermo Díaz Chan, exploración de este tema. El doctor Guillermo Díaz Chan, como conocemos, miembro de nuestra sociedad, el médico cirujano especialista en ginecología y obstetricia, tiene maestría en gerencia de servicios de salud en la Universidad ESAN, tiene diplomas en gestión de potencial humano, tiene certificado de competencias en medicina fetal, tiene certificado internacional en evaluación de masas anexiales IOTA, es ex jefe del servicio de medicina materno-fetal en el Hospital Eduardo Rayotti Martí y fue presidente de la Sociedad Peruana de Intrauterino en Obstetricia y Ginecología. Tenemos dos invitados extranjeros que van a ser presentados por nuestro moderador. Paso la palabra al doctor Guillermo Díaz Chan. Buenas noches con todos, muy agradecidos por acompañarnos en esta sesión internacional. Hemos convocado a dos colegas con amplia experiencia en el rango. Vamos a empezar con la presentación del doctor Mauro Parra Cordero. Mauro, aparte de ser un gran amigo, es médico ginecobstetra, profesor titular en la Universidad de Chile, donde ejerce su práctica. Es jefe de servicio de obstetricia y ginecología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Hizo medicina fetal en el King's College Hospital con nuestro amigo el doctor Jimmy Espinosa hace muchos años. Es doctor en medicina, pero también por la Universidad de Londres en el 2007. Es magíster en gobierno y gerencia pública en la Universidad de Chile ya en el año 2022 y tiene publicaciones internacionales. Yo creo que son más de 60 que ha proyectado, y él ha guiado muchos proyectos de investigación. Sus presentaciones siempre tienen un alto grado académico, por eso es siempre un placer invitarlo. Mauro, bienvenido. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Lo que me pidieron fue hablar media hora sobre diagnóstico y manejo, pero específicamente de una parte de la restricción de crecimiento fetal, que es la que se llama temprana. Y Ray Gam, que es nuestro colega mexicano, va a hablar de la parte tardía. Y yo me voy a centrar en esta presentación en una guía que tenemos en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que es justamente sobre esta temática de la restricción de crecimiento fetal. La hoja de ruta de esta presentación va a ser los puntos que aparecen en esta diapositiva. Vamos a partir con diagnóstico de fisiopatología de la restricción de crecimiento fetal, después cribado y prevención de la restricción de crecimiento fetal, muy breve, porque siempre es importante también tener algunos conceptos sobre eso, no solamente ir directamente al manejo de la restricción propiamente tal, sino que ver qué cosas hay sobre cribado y prevención. Y en manejo nos vamos a referir esencialmente a nuestros elementos fundamentales para el manejo, que es la utilidad del Doppler, que hay desde el punto de vista de la justificación de usar el Doppler en la literatura internacional, y también al final de esta presentación unos algoritmos de manejo que yo creo que para muchos de los presentes es lo que están esperando, ¿no? Cómo se maneja la restricción de crecimiento fetal, pero las bases de ese manejo van a estar dadas en lo que es la justificación de la literatura, la utilidad del Doppler. Como les dije, esta presentación se basa en esta guía que tenemos en nuestro hospital, que está recientemente actualizada el año 2022, que la hicimos junto con la doctora Pamela Socias, que es miembro de nuestro departamento, ella es materno-fetal, y también con el doctor Álvaro Sepúlveda, que también es médico materno-fetal del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. También es importante tener estos conceptos porque cuando uno se enfrenta a una mujer con una restricción de crecimiento fetal, hay diferentes actores, ¿no? Y cada actor tiene diferentes objetivos. Uno de los actores de esta temática son los obstetras, o sea, somos nosotros, los materno-fetales,
que nos preocupa básicamente que el feto no se vaya a morir dentro del útero. Entonces estamos preocupados esencialmente de la hipoxia y la acidemia. Pero por otro lado, otro de los actores también fundamentales en esta historia son los neonatólogos, que están preocupados que el feto o el recién nacido no se muera, o sea, la muerte neonatal. Y por lo tanto a ellos les preocupa la prematuridad extrema de la restricción de crecimiento fetal y toda la morbilidad asociada con el nacimiento de estos recién nacidos prematuros y con una hipoxia o acidemia. Y por último están los padres, ¿no? Los padres tienen el interés más básico de cualquier familia, que es tener un niño o niña normal. Entonces partamos con esta temática, que la primera parte es diagnóstico y etiología. Y dentro de diagnóstico y etiología vamos a comenzar con diagnóstico. Y ahí hay hoy día bastante claridad y consenso, como dice este artículo, en base al consenso Delphi, que lo adoptó también la Sociedad Internacional de Ultrasonido, que la definición de restricción de crecimiento fetal hoy día se basa en estos conceptos. Primero, definir a un niño PEC. ¿Y qué es un niño PEC? Es aquel niño que tiene una estimación de peso fetal o una circunferencia abdominal bajo el percentil 10. Pero no basta con eso para llamarlo restricción de crecimiento fetal. Entonces, hay una división desde el punto de vista del diagnóstico, que es aquellos que están bajo 32 semanas y aquellos que están sobre las 32 semanas al momento del diagnóstico. Para ambos grupos, el hecho que la estimación de peso fetal o la circunferencia abdominal esté por debajo del percentil 3 ya se clasifican como restricciones de crecimiento fetal. Sin embargo, si el niño o el feto no está bajo el percentil 3, pero está entre el 3 y el 10, y tiene menos de 32 semanas, para poder hacer el diagnóstico de restricción de crecimiento fetal se requieren estas dos o una de las dos. O sea, un índice de pulsatilidad de la arteria uterina sobre el percentil 95 o un índice de pulsatilidad de la arteria umbilical sobre el percentil 95 o obviamente si está ausente o reverso. Entonces ahí ya uno hace el diagnóstico de una restricción de crecimiento fetal. Por otro lado, si el feto tiene más de 32 semanas o el embarazo tiene más de 32 semanas, ahí se requieren dos de las tres que están acá enunciadas, ya sea que la estimación de peso o la circunferencia abdominal esté bajo el percentil 10, que la estimación de peso o la circunferencia abdominal se reduzca en forma longitudinal 50 percentiles, o que el ratio cerebroplacentario, que ya es el Doppler, esté bajo el percentil 5, o el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical esté sobre el percentil 95. Entonces, con dos de esas tres tenemos el diagnóstico. Así que hoy día uno puede decir esta es lo que debiese ser el estándar internacional en cuanto a definir a un feto pequeño para la edad gestacional en este subgrupo de los pequeños para la edad gestacional, que son las restricciones de crecimiento fetal. Pasemos entonces al punto 2 de esta primera parte de diagnóstico de etiología, que es justamente la etiología de la restricción de crecimiento fetal. Y aquí, como ven en la diapositiva a mano izquierda abajo, las etiologías de la restricción pueden ser estas cuatro. Insuficiencia placentaria, que la vamos a revisar con más profundidad en las próximas diapositivas. Todo lo que tiene que ver con genética, alteraciones genéticas o estructurales, alteraciones anatómicas, el tema de alteraciones del cariograma o aneuploidías, alteraciones de la variante número de copias, los exomas, ¿no? Alteraciones ya genéticas. Entonces eso todo es otro grupo que produce restricción de crecimiento fetal. También están las infecciosas, particularmente el citomegalovirus, y todo lo que tiene que ver con patología placentaria, ¿no? Placenta circunvalata, inserción filamentosa, desprendimiento de placentas crónico, etc. Pero la que nos interesa más, y porque obviamente el Doppler es la herramienta para poder justamente encontrar estas alteraciones de las básicas de la etiología de la insuficiencia placentaria, es justamente este concepto de la alteración de la placentación que lleva a esta alteración de la placenta y que finalmente ahí tiene dos grandes opciones cuando se produce esta alteración de la placentación. Una es terminar teniendo una preeclampsia, que es lo más frecuente, y lo otro es manifestarse con una restricción de crecimiento fetal, pero sin preeclampsia o a veces acompañada también de preeclampsia en su gran mayoría de las veces. Entonces eso es el concepto de la placentación anómala, la insuficiencia placentaria, que tiene esta base común entre preeclampsia y restricción de crecimiento fetal. Pero por otro lado, cuando tenemos un feto con una restricción de crecimiento fetal, sabemos que hay
una relación directa con eventos relacionados con la hipoxia, ¿no? O con la concentración parcial de oxígeno que tiene el feto. A medida que disminuye la concentración parcial de oxígeno, van apareciendo una serie de eventos hemodinámicos y también del punto de vista físicos en estos fetos o en este embarazo. Y básicamente lo primero que aparece es la alteración de las arterias uterinas, porque esa es la base de la alteración de la placentación, de esta alteración de la invasión del trofolácteo extravellositario hacia la arteria espiralada se manifiesta finalmente a través del aumento de la resistencia a las arterias uterinas. Pero lo que viene a continuación es la alteración en la placenta, que es el aumento de la resistencia a la arteria umbilical. Paulatinamente va disminuyendo el líquido, paulatinamente va disminuyendo el crecimiento del feto y paulatinamente van disminuyendo los movimientos, pero a la vez, en forma paralela, van apareciendo las otras alteraciones que son de compensación a la hipoxia que se produjo en la placenta, que es la disminución de la resistencia a la arteria cerebral media, el aumento de la resistencia a la arteria renal, en la aorta, una mayor disminución de la resistencia a la cerebral media, con mayor aumento de la resistencia ya a nivel de la arteria umbilical, o sea, un mayor daño a nivel placentario, que finalmente va a ir desembocando ya hacia la descompensación, que se manifiesta con una insuficiencia cardíaca, con el flujo reverso en el ducto venoso, la aparición ya de los efectos que tiene en el perfil biofísico, que son la alteración del registro basal no estresante, y obviamente la descompensación, la disminución del tono y la muerte. Estas son algunas de las etapas de esa hipoxia que ya he relatado anteriormente, como se ven los Doppler, ¿no? Nuestra herramienta fundamental, que es la alteración de la arteria umbilical, que es básicamente un reflejo de que hay un daño en la placenta, no necesariamente que el feto esté afectado, es un daño en la placenta, en las vellosidades coriónicas, en el número de las vellosidades coriónicas que disminuye en forma significativa, y eso se refleja en una compensación del feto a la hipoxia, que es la redistribución de flujo. Y acá está también manifestado lo mismo. El índice de pulsatividad de la cerebral media es una herramienta para justamente evaluar la compensación a la hipoxia o la adaptación a la hipoxia con redistribución de flujo y con un aumento en la resistencia a la arteria aorta, en la arteria renal, y que finalmente termina en esta descompensación, que es acidemia y que se refleja básicamente en la alteración del ducto venoso. Entonces, pasemos al segundo punto de esta presentación, que les dije que también valía la pena revisar brevemente, que es cribado y prevención en restricción de crecimiento fetal. El cribado universal, previo a comenzar esta charla, estuve conversando también con Guillermo y conversamos justamente que los norteamericanos, por ejemplo, en su guía clínica de restricción de crecimiento fetal solamente indican que el seguimiento o la pesquisa de estas pacientes debiese hacerse con altura uterina y máximo un Doppler de la arteria umbilical. Y acá está un poco lo que es la altura uterina, que sigue siendo una herramienta que se utiliza en muchos de los países para hacer el control de embarazo, ¿no? La wincha, el metro para medir la altura del útero. Y acá hay una evidencia que es, actualmente no hay ningún estudio randomizado controlado que compare la altura uterina con la ecografía. Hay unos metaanálisis con 34 estudios en cuanto a la detección, o sea, la pregunta era la detección de los fetos pequeños para la edad gestacional menos del percentil 10, y la altura uterina tiene una sensibilidad no despreciable, un 58%, con una tasa de falso positivo, como se ve de ahí, de 13%, para detectar fetos PEC, no restricciones de crecimiento fetal, sino niños pequeños para la edad gestacional, o sea, como un cribado de restricción de crecimiento fetal. Así que no es despreciable, es una técnica que existe y que uno tiene que saber cuál es su real utilidad. Pero obviamente la que nosotros utilizamos o creemos que es la mejor técnica, más que estar midiendo la altura uterina de las pacientes, especialmente con el índice de masa corporal que cada vez es mayor en nuestras embarazadas, van a haber obviamente más falsos positivos en nuestro grupo poblacional, o falsos negativos, perdón, en nuestro grupo de embarazadas. Pero la ecografía creo que es la herramienta que ya les voy a mostrar otra diapositiva donde se hace justamente esta comparación o esta evaluación de su utilidad. Pero esencialmente para poder aplicar la ecografía uno tiene que tener un concepto de del uso de la estimación de peso fetal y las curvas de referencia. Y esto es importante porque la ISUOC también en alguna de sus guías hizo referencia, y lo que hoy día se sugiere
es usar curvas de referencia neonatales, o sea, curvas de referencia fetales, en vez de usar las curvas de referencia neonatales que se usaron por muchos años aplicadas al feto. Hoy día el consenso es usar curvas fetales sobre las curvas neonatales. Por ejemplo, acá hay 3 de las curvas fetales, la curva de la OMS y de la Intergrowth, que son curvas prescriptivas, versus la curva de Hadlock, que fue una curva muy antigua que se hizo por pocas pacientes, pero que hasta la fecha sigue siendo bastante reproducible en muchas poblaciones y que esencialmente no tuvo la estrictez de cómo se genera o se hace una curva de referencia como fue la OMS y la Intergrowth. Pero OMS e Intergrowth tienen grandes diferencias en cuanto al percentil 10, porque ambas curvas difieren bastante. Y eso ha generado bastantes problemas, discusiones, etcétera, pero esencialmente uno tiene que tomar decisiones y validar estas curvas esencialmente con un concepto que es fundamental, porque lo que hacen las curvas de estimación de pesos fetales es un test de cribado, básicamente es un cribado del peso del neonato, pero no solamente el peso, sino que la morbilidad. Así que eso es importante cuando uno valora o valida estas curvas, es ver cuán capaz es la curva para detectar a los puntos rojos, que son esencialmente los niños que eran flacos, pero que a la vez tuvieron morbilidad o mortalidad, como aparece acá. Entonces, si yo estoy usando una curva que tiene muchos falsos negativos, obviamente que tengo que adaptar esa curva a esta posibilidad de detectar a niños que realmente tengan una morbilidad asociada a la hipoxia. Como ejemplo, les muestro lo que se tomó como decisión en Chile recientemente, en una publicación en la revista chilena Obstetricia, y esta es una estadística que nosotros hicimos justamente para evaluar las distintas curvas que están disponibles en la literatura internacional en nuestra población de fetos, con estimaciones de peso fetales basadas en Hadlock, y aquí les muestro los porcentajes. Por ejemplo, la OMS, que fue la curva que hoy día se decidió adoptar en Chile, funciona bastante bien para detectar a la población de fetos bajo el percentil 10. Detecta el 10,8%, lo óptimo es detectar al 10%, pero sobrediagnostica fetos grandes para la edad gestacional en un 17%, o sea, 7% por encima o 7 puntos porcentuales por encima de lo que debiese ser esperado. O sea, es buena para detectar porque se mantiene en el rango esperable del 10% de los PEC, pero tiende a sobrediagnosticar grandes para la edad gestacional. Pero vean Intergrowth, aplicado a la estimación de peso fetal de los fetos chilenos, 28% de fetos grandes para la edad gestacional, y subdiagnostica los fetos pequeños para la edad gestacional en un 2,6%. Hadlock es casi perfecta, ¿no? 9% de PEC, 10% de grandes para la edad gestacional, a pesar de ser una curva descriptiva que no tiene, como dije, la estrictez estadística que tuvieron estas otras dos curvas. Pero estas dos curvas difieren muchísimo, así que los países tienen que tomar la decisión de cuál va a ser la curva de referencia que van a usar, porque de lo contrario se van a encontrar que sus porcentajes de niños PEC son muy distintos de una población a otra, o de una ciudad a otra, si se usan distintas curvas. Lo otro importante desde el punto de vista del cribado es si este cribado va a ser universal o va a ser un cribado selectivo en busca de niños PEC o con restricción de crecimiento fetal. Selectivo sería que yo tengo una población a la cual yo defino a quién le hago ecografía y a quién no. Y la otra es que le hago ecografía a toda mi población en distintos momentos del embarazo. Entonces este estudio, que es el POC, es un estudio bastante bien diseñado, publicado en el Lancet ya del año 2015 con casi 4.000 pacientes, demostró que el cribado universal es superior desde el punto de vista de la detección de restricciones de crecimiento, o sea, de fetos PEC severos bajo el percentil 3, o de fetos PEC en general bajo el percentil 10, 57 versus 20 o 77 versus 32, y por lo tanto uno puede decir, si yo hago esta ecografías universales 22, 28 y 36, voy a ser capaz de detectar al 77-80% de los niños que van a estar bajo el percentil 3 con una tasa de falso positivo, como se ve acá, de 13%, versus si lo hago selectivo. Obviamente mis falsos positivos van a ser más bajos porque es una población seleccionada, pero mi sensibilidad solamente alcanza al 30%. Así que esto es una buena evidencia para decir que es mejor hacer un cribado universal de PEC, hacerle ecografías seriadas a nuestra población. Y desde el punto de vista también del cribado, es importante este artículo de varios años, el 2013, pero básicamente se han ido replicando
y no han cambiado mayormente las sensibilidades. Esto es el cribado universal de PEC entre 11 y 14 semanas, pero esto PEC sin preeclampsia, porque una cosa es hacer cribado con preeclampsia y otro es cribado sin preeclampsia. Obviamente que cuando el PEC está sin preeclampsia, el cribado no tiene la misma sensibilidad que cuando se hace con preeclampsia. Entonces este es un cribado basado en la historia, el índice de pulsatilidad arterioperiana, la presión arterial media, el PAP, la PAPA y el placenta growth factor, igual como aquel que se hace para preeclampsia entre 11 y 14 semanas, y uno ve que la sensibilidad de un 75% para PEC bajo 34 semanas y PEC bajo 37 semanas es 52%. Si ustedes se acuerdan, este mismo cribado para preeclampsia prematura es de un 75%. Por lo tanto, siempre el cribado de PEC sin preeclampsia va a tener una sensibilidad más baja que el cribado de preeclampsia. ¿Qué se puede decir de prevención para terminar esta parte de cribado y prevención? Esto es el metaanálisis clásico de Buyol del año 2013, donde mostraba que cuando la aspirina se comenzaba bajo las 16 semanas, no solamente es útil para prevenir preeclampsias, sino que también es útil para prevenir restricciones de crecimiento fetal, una disminución del 66% de las restricciones de crecimiento fetal cuando se comenzaba aspirina antes de las 16 semanas. Y eso fue un poco cuestionado en el estudio de LASPRE, que es este estudio de Nicolaides para la prevención de preeclampsia, basado en el algoritmo de la Fundación de Medicina Fetal, donde mostró que cuando los PEC prematuros estaban sin preeclampsia, la aspirina no reducía el riesgo de estos PEC, era prácticamente idéntico. Pero siempre después viene un metaanálisis, y este metaanálisis, que incluye varios estudios, incluido el estudio de ASPRE, sigue demostrando que la aspirina, si se comienza antes de las 16 semanas en los grupos de riesgo definido por algún algoritmo, puede ser el algoritmo de la Fundación de Medicina Fetal u otro, hay una reducción significativa del riesgo de desarrollar restricciones de crecimiento fetal de un 29%. Así que la aspirina sigue teniendo un espacio, así que vale la pena ser cribado para poder eventualmente también adicionarle aspirina a estas mujeres en riesgo de restricción de crecimiento fetal. Entonces ahora, en la tercera parte, que es tal vez la más relevante para después dar pie al manejo de la restricción de crecimiento fetal o diagnóstico y manejo de la restricción de crecimiento fetal tardío, que es lo que va a hablar Reagan, y me voy a focalizar en esta tercera parte de la presentación en el manejo, ¿no?, de la restricción de crecimiento fetal precoz. Y aquí hay esta gráfica es una gráfica basada en una publicación de Bachat ya de muchos años, en 2007, pero es súper interesante porque él evaluó a su población de fetos con restricción de crecimiento fetal en dos momentos importantes, donde el factor más relevante para determinar la sobrevida y la morbilidad de su población con restricción de crecimiento fetal es la edad gestacional. Y la sobrevida global se produce, o la mejora de la sobrevida global se produce recién a las 26 semanas, de ahí en adelante, bajo las 26 semanas es totalmente dependiente de edad gestacional, y la sobrevida intacta en general supera el 50% cuando llega a las 28 semanas. Intacta significa sin morbilidad. Entonces, esos son dos puntos que son importantísimos para el manejo. 26 semanas, sobrevida en general, 28 semanas, sobrevida intacta. Entonces, uno después divide a su población en las precoces y tardías, y todo lo que es restricción de crecimiento fetal precoz, esencialmente para poder hacer un buen manejo uno debiese hacer un buen cribado y prevención, porque así tendríamos la posibilidad de no tener estos fetos con restricciones de crecimiento fetales severas y precoces. Pero muchos de estos no llegan con predicción y no se les hace prevención, por lo tanto vamos a tener que manejarlos. Y entonces, cuando uno está manejando una restricción de crecimiento fetal, la pregunta básica es, para que no se nos muera el feto adentro, como les dije al principio de esta presentación, el objetivo de la obstetricia y ginecología es que no se mueran los fetos adentro, y ojalá que tengan la menor morbilidad posible, pero básicamente es que no se mueran dentro del útero. Entonces la pregunta es, ¿cuándo interrumpir? Y el cuándo interrumpir, una de las publicaciones fundamentales y más básicas que cambiaron un concepto que existía hasta esa fecha, que es el año 2004, que fue publicado en el Lancet, que el concepto era básicamente cuando uno tenía una restricción de crecimiento fetal, lo mejor era interrumpir lo más precoz posible. Y esta publicación vino justamente a cambiar ese paradigma
porque demostró en un estudio muy pragmático que era básicamente que se le daba al obstetra la posibilidad de tomar la decisión, si estaba en duda, si quería o no prolongar la gestación. Por eso era pragmático, porque no era que se randomizara a las pacientes, sino si el obstetra tenía dudas de cuál era el mejor manejo, ahí recién se randomizaba hacia una interrupción inmediata o una interrupción diferida. ¿Qué logró este estudio? Diferir la interrupción en 5 días solamente 5 días, en un rango de edad gestacional de 32 semanas. ¿Y qué logró? Que con esos 5 días, ¿qué ganó? Que estos niños, al ganar esos 5 días, tenían menos secuelas severas a los 2 años y tenían menos parálisis cerebral. Entonces eso cambió un paradigma, porque finalmente lo que se dijo era que en los casos de restricción de crecimiento fetal severa, lo que uno debiese tender es a tratar de diferir el momento de la interrupción en la medida que sea seguro, que no se nos muera el feto dentro del útero. Y también estas publicaciones clásicas que demuestran cosas que son fundamentales, que uno siempre tiene que tener muy presente, que la arteria umbilical, el índice de pulsatilidad de la cerebral media, que es la adaptación a la hipoxia, esto es el daño placentario o el líquido amniótico, van a estar alterados en los fetos con restricción de crecimiento fetal muchas semanas, incluso un mes antes de que se produzca la interrupción del embarazo. Y que hay 2 variables muy cercanas a la interrupción del embarazo que son las que nos permiten en restricción de crecimiento fetales precoces tomar la decisión de interrupción. Uno es el ductus venoso, que se altera, este es el rango normal, se altera 7 días antes de que se produzca la interrupción, y la variabilidad a corto plazo computacional, que se altera 5 días antes de que se produzca la interrupción del embarazo. Entonces eso es también un concepto sumamente importante tener presente. Arteria umbilical, cerebral media y líquido amniótico son variables crónicas que se alteran muy precozmente en este proceso de daño hipóxico en el feto o de acidemia, y que las variables fundamentales para la toma de decisión son estas 2. Y también el otro concepto que es sumamente importante tener presente, particularmente cuando uno piensa en la guía norteamericana, que básicamente ellos se basan en el perfil biofísico, que el perfil biofísico se altera solamente un día antes de que se produzca la muerte o la interrupción de ese embarazo. Por lo tanto, el perfil biofísico es una herramienta más bien tardía para tomar diagnóstico. El feto se está muriendo cuando el perfil biofísico se altera. Así que esto te da un lapso de 5 a 7 días para tomar la decisión de interrupción, y esto no te da ningún tiempo. Tiene que ser interrumpido inmediatamente. También esta publicación de Turán, del grupo de Bachat, es también súper interesante, del año 2007, porque ellos buscaron predictores de acidemia neonatal, y en grupos muy severos, 58 casos, con alteración de la circunferencia abdominal bajo percentil 5, le hicieron registro basal estresante, variabilidad a corto plazo computacional, perfil biofísico y Doppler. Estos eran los fetos que tuvieron, con acidemia tuvieron un 30% de los casos, tuvieron muerte neonata un 5,2%, sobrevida intacta un 67%, y lo importante es esto, de todas las variables que midieron, que aquí está la lista, encontraron que habían 2 que se asociaban significativamente con la aparición de acidemia en el neonato. Uno eran las pulsaciones de la vena umbilical, que aparece muy poquito en las guías clínicas internacionales, pero si uno ve una pulsación de vena umbilical, tiene que preocuparse, porque eso es un signo de alarma muy cercano, o sea, muy buen predictor de acidemia, como aparece acá, 53% de sensibilidad y 2% falso positivo. Y el otro, que era marcador de acidemia, es el índice de pulsatilidad elevado del ducto venoso. Y la combinación de ambos daba una sensibilidad de un 73% para predecir acidemia en el neonato, con un 10% de falso positivo. Así que aquí uno va viendo que hay algunos elementos que son mejores predictores del momento de interrumpir un embarazo, como es el ducto venoso o las pulsaciones de la vena umbilical. No estamos hablando de arteria umbilical, sino que de vena umbilical, que están por encima de variables propias del perfil biofísico. También Bachat, el 2007, hizo este interesante estudio que fue como partista la parte del manejo, que él también en 600 casos, donde estaban entre 24 y 33 semanas, el 60% tenía arteria umbilical alterada, 70% estaba con redistribución de flujo, la mitad tenía el ducto venoso alterado, al momento del nacimiento pesaron 600 gramos, etc. Grupos muy severos.
él definió justamente estos dos conceptos que yo les mencioné. ¿Cuándo se producía la sobrevida? O sea, ¿cuándo se producía este cambio del 50% de sobrevida sobre el 50% en fetos con restricción en Estados Unidos? Es cuando se cumplían las 26 semanas o el feto pesaba más de 600 gramos. Y cuando había sobrevida intacta era las 28, 29 semanas y con un feto que pesara al menos 800 gramos. Entonces esos son conceptos básicos que uno tiene que tener presente. Hasta allí solamente es útil saber la edad gestacional. Después de eso, el ducto venoso, él encontró que tenía un papel. O sea, bajo las 26 semanas para sobrevida en general, o sobrevida intacta bajo las 28 semanas, ningún Doppler, ningún perfil físico, ningún registro basal noches antes sirve. Solo sirve la edad gestacional para tomar la decisión de interrupción. Así que hay que tratar de diferir cualquier interrupción hasta al menos las 26 semanas. De ahí en adelante, el ducto venoso fue, dentro de todos los parámetros que midieron, fue el único que también sirvió para diferenciar estas dos poblaciones. Y aquí está el ducto venoso anormal, y acá está, para muerte y neonatos, el ducto venoso anormal. Gran diferencia cuando el ducto venoso era normal desde el punto de vista de la prevalencia de sobrevida intacta o de muerte y neonato. Entonces, este es otro concepto súper importante. La edad gestacional es la variable más importante hasta cierto punto de la edad gestacional, y de ahí en adelante, al menos para restricciones de crecimiento fetales precoces, el ducto venoso es la principal herramienta. Esto nosotros el año 2012 me tocó participar en este estudio multicéntrico, donde está Mónica Cruz, que también es mexicana, que Raigam la conoce bastante bien. Está Rogelio Cruz, que en ese momento era un research en el grupo de Barcelona. Bueno, y ahí estoy yo, Eduard, etcétera, que hicimos este estudio multicéntrico donde justamente valoramos a una población de restricción de crecimiento fetales bajo las 34 semanas, que fueron 157 casos, donde el 17% falleció, esa fue la muerte perinatal, y se buscaron cuáles eran las variables predictoras de muerte perinatal, y acá está la edad gestacional, nuevamente bajo las 28 semanas, el ducto venoso con el flujo reverso en la onda A, o el arterio umbilical flujo ausente reverso, la cerebral media bajo el percentil 5, y no fueron predictores el istmo aórtico ni el TI index sobre el percentil 95. Así que variables predictoras estas 4, y lo interesante que vuelve a replicarse exactamente la misma información. Hasta las 28 semanas o 26 semanas, la variable que es absolutamente definitoria de cuál va a ser la posibilidad de muerte perinatal es la edad gestacional. Acá es lo que aparece, 93% de mortalidad perinatal bajo las 26 semanas. Pero entre 26 y 28 semanas, el ducto venoso juega un papel en definir si es el ducto venoso normal o alterado, va a definir cuál es la mortalidad perinatal, y ustedes ven que aquí la mortalidad perinatal a las 26-28 semanas era 29%, pero si el ducto venoso era normal, esa mortalidad perinatal baja al 18%, similar a la mortalidad perinatal de la población en general, pero si el ducto venoso estaba alterado, la mortalidad perinatal sube al 60%. Así que ese es como un árbol decisional que uno pudiese utilizar en base a restricciones de crecimiento fetal precoz. Y por último, en esta evidencia para que después lleguemos al algoritmo final, es este estudio, que es el estudio madre que hoy día uno debe conocer para el manejo de las restricciones de crecimiento fetales precoces, que es el estudio famoso del TAFE, que es un estudio británico de un amigo mío que está aquí, Christoph Liss, con el cual fui Research Fellow en el King's College, y por eso lo conozco mucho. Y él fue el líder de este estudio y sigue siendo el líder a nivel mundial desde el punto de vista de restricción de crecimiento fetal, y ellos lo publicaron en el 2015. Fue un estudio que duró como fácil 10 años. Yo lo escuché hablar cuando estaba en Londres. Yo estuve en Londres hasta el año 2000. Entonces, un estudio que duró fácil 15 años. Y ellos lograron, ¿y cuál era el objetivo de este estudio? Era esencialmente dividir a la población de restricciones de crecimiento fetales diagnosticadas antes de las 34 semanas en un manejo que se basara en 3 elementos, o sea, en 3 grupos distintos. Uno, un manejo basado en la variabilidad a corto plazo. Un segundo grupo basado para tomar la decisión del momento de interrupción en un ducto venoso sobre percentil 95, y el otro tercer grupo era el ducto venoso con una onda A ausente. Entonces esos eran los 3 grupos de análisis de estas restricciones de crecimiento fetal precoces.
ellos recolectaron 503 casos del año 2005 al 2010. Los criterios lo publicaron en 2015, se demoraron 5 años en analizar los datos. Y los criterios de inclusión son los que aparecen acá: arteria umbilical sobre percentil 95, la circunferencia abdominal bajo percentil 10 y que estuvieran bajo las 32 semanas. Pero lo interesante es esto. Ya les voy a mostrar una siguiente diapositiva que también ilustra la importancia de esto, que ellos tenían criterios de seguridad. Y estos criterios de seguridad eran: si la arteria umbilical estaba reversa, los interrumpían a todos a las 30 semanas. Si la arteria umbilical estaba ausente, los interrumpían a todos a las 32 semanas. O sea, esto era básico. Todos eran interrumpidos si pasaba esto. Los sacaban del grupo. Por decir algo, la paciente estaba en el grupo de variabilidad a corto plazo, pero si tenía una arteria umbilical reversa, se interrumpía igual. No se esperaba que la variabilidad a corto plazo se alterara. Y los otros criterios de seguridad era la variabilidad a corto plazo propiamente tal. Si esta estaba bajo 2,5 milisegundos y tenía menos de 29 semanas, se interrumpía. Y si estaba en 3 milisegundos y tenía menos de 32 semanas, también se interrumpía. Así que esos criterios de seguridad son los que dan pie a lo que viene a continuación, en la siguiente diapositiva. ¿Cuál fue el resultado de este grupo? Que tuvieron 2% de muerte fetal. Fue muy baja, muy por debajo de lo que esperaban. 6% de muerte neonatal y una sobrevida sin morbilidad del 70%. O sea, estos son grupos de restricciones de crecimiento fetales precoces y severas, pero tuvieron resultados bastante buenos. No hubo diferencias entre los tres grupos en mortalidad, salvo que hubo un poquito más en el grupo que fue interrumpido en base al ducto venoso con ondada ausente, pero no fue significativo. Pero sí hubo diferencias en el resultado neurológico, dependiendo del grupo en que fue interrumpido, pero ojo, siempre recordando los criterios de seguridad. Entonces, cuando el grupo que fue interrumpido esperando lo máximo posible, que fue aquel que tenía el ducto venoso en una onda ausente, tuvo solo un 5% de pronóstico neurológico adverso, versus el grupo que se interrumpió con variabilidad a corto plazo, un 15% de pronóstico neurológico adverso, que fue significativamente distinto, y el grupo interrumpido con ducto venoso percentil 95 estuvo entre medio. Entonces, si uno ve estos datos, uno se da cuenta que la idea es tratar de ganar algunos días para tener menos daño neurológico, pero a costa de aumentar levemente la cifra de mortelatos. Y este estudio, que fue un estudio del outcome, o el resultado a los 2 años, que incluyeron al GRID, que fue lo primero que les presenté, y el TRAFL, se publicó el año 2020. El objetivo era explorar el efecto de 2 estrategias de monitoreo fetal, GRID y TRAFL, sobre el pronóstico a largo plazo en fetos con restricción de crecimiento fetal bajo las 32 semanas. Y que se puede desprender de este estudio, que es súper interesante porque viene a corroborar que finalmente este es el GRID con interrupción inmediata. ¿Se acuerdan que había un GRID inmediato y otro que diferido? Este es el GRID con interrupción inmediata. Ahí están los resultados de pronóstico normal, neurodesarrollo anormal y muerte perinatal, esta barra en gris oscuro. Y aquí está representado exactamente igual para allá. Este es el grupo del GRID, pero con registro basal no estresante, pero sin variabilidad a corto plazo. Acá está el resultado de variabilidad a corto plazo computacional, que es el grupo que se hizo en el GRID. Y este es el TRAFL con variabilidad a corto plazo, y acá está el TRAFL con variabilidad a corto plazo más ducto venoso alterado. Y lo que se concluye en este estudio, y eso es lo interesante, como se ve cómo va aumentando la barra en blanco, que es pronóstico normal, es que el método óptimo de monitorización de las restricciones de crecimiento fetal precoz es por medio del ducto venoso y la variabilidad a corto plazo computacional, que es algo que no se ha introducido en Latinoamérica con mucha fuerza. Por lo que yo les decía, porque el estudio TRAFL tenía estos criterios de seguridad, y que finalmente al analizar esta data uno se da cuenta que lo que hizo que tuvieran tan buenos resultados es que tuvieron esta combinación de ducto venoso más variabilidad a corto plazo. Para ir finalizando y llegar al algoritmo que ya les voy a presentar al final y dejar espacio a Reagan, les voy a mostrar cuáles son las bases de la construcción de nuestros algoritmos de manejo, que es la guía FIGO, que apareció el año 2020. No les voy a entrar en detalle en ella porque les voy a mostrar el detalle en nuestro algoritmo, pero acá está
un manejo basado en edad gestacional, en distintas edades gestacionales, y para cada una de esas edades gestacionales hay distintos elementos que pueden servir para tomar la decisión de interrupción. También está la guía de la Sociedad de Ultrasonido, donde está Christoph Liss, que fue el líder de esta guía del año 2020, que también la divide en edades gestacionales. ¿Por qué pongo edades gestacionales? Porque lo que nosotros también hacemos, no usamos más bien el concepto de Barcelona, que Reagan lo va a mostrar probablemente, que ellos clasifican a las restricciones de crecimiento fetal en 4 grupos. Acá nosotros en Chile más bien nos guiamos con el tema de este algoritmo que es basado en edad gestacional, y de acuerdo a la edad gestacional se van tomando distintos parámetros para tomar la decisión de interrupción. Y también está esto que es el manejo del feto PEC de la Fundación de Medicina Fetal, que uno pone su edad gestacional, pone la estimación de peso y las variables Doppler, y te da un resultado. Y este algoritmo fue construido por los grandes líderes en restricción, que fue Bachat, Figueras, Guisser y Nicolaides. Entonces también está muy bien basado en la evidencia que hay hasta el momento. Entonces, basado en esas 3 guías clínicas y de la Fundación de Medicina Fetal, es que les presento, para terminar esta presentación, el manejo nuestro que está en nuestra guía de restricción de crecimiento fetal para las restricciones de crecimiento fetal precoces, ¿no? Y la idea es cuándo interrumpir. Entonces, nosotros nos basamos en edad gestacional. La edad gestacional que nos interesa es la que está bajo las 32 semanas, porque allí lo que se utiliza y lo que utilizamos es esencialmente el ducto venoso, que es nuestra herramienta fundamental para tomar la decisión. Si el ducto venoso está anormal y el feto tiene menos de 26 semanas, recuérdense que ahí es donde la edad gestacional es predominante. De ahí en adelante recién el ducto venoso puede empezar a usarse para tomar la decisión de interrupción. Aquí, y lo que dicen todas las guías, es hay que hacer una decisión informada de los padres. Uno puede dejarlo en manejo espontáneo o interrumpir el embarazo si el deseo de los padres es que el feto nazca vivo. Si estamos entre 26 y 28 semanas, lo que le pedimos al ducto venoso es que tenga la onda ausente para tomar la decisión de interrupción. Si ya estamos entre 29 y 32 semanas, ya no somos tan exigentes con el ducto venoso, vamos cambiando de ausente a un índice de pulsatividad sobre presente 95, tal como lo mostró el estudio Trafford, que también es una opción para tomar la decisión de interrupción y no arriesgarse que el feto fallezca dentro del útero. Y también puede ser, obviamente, la presencia de desaceleraciones repetitivas en el registro basal estresante. Nosotros no tenemos variabilidad a corto plazo, de lo contrario deberíamos colocar también en nuestro algoritmo, tal como está en el algoritmo de la Sociedad de Ultrasonido, la variabilidad a corto plazo. Y el otro elemento que hemos adicionado, producto de las publicaciones de Figueras y también de lo que mostró el Trafford, que el arterio umbilical es una herramienta también que uno debe utilizar desde el punto de vista de la interrupción del embarazo cuando es extrema. Y extrema significa cuando está reversa o cuando tenemos la vena umbilical pulsátil. Entonces, si eso está presente y tenemos entre 30 y 32 semanas, también vamos a la interrupción. Y por último, porque toda la parte de la derecha se la dejamos a Reagan, cuando el arterio umbilical está con flujo ausente, no reverso, sino que ausente, y estamos entre 32 y 34 semanas, también interrumpimos el embarazo. Así que eso, muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Mauro, en los comentarios dicen que ha sido una excelente presentación, la gente está muy contenta, como siempre, con usted. Y de acuerdo a lo que habíamos conversado, vamos a dejar que Reagan exponga y después vamos a hacerle preguntas a ambos, ¿sí? Sí. A continuación vamos a estar con el doctor Reagan Martínez Portilla. Reagan es un amigo mexicano, ha estado un par de veces en Perú, siempre es bienvenido, acaba de estar en Cartagena trayéndonos algo calentito. Y él se ha formado en el Hospital Clínic de Barcelona, en medicina en medicina fetal y cirugía fetal, ¿no? Y tiene una maestría en medicina basada en evidencia en la Universidad de Oxford del Reino Unido, y es un doctorando internacional en medicina fetal en la Universidad de Barcelona. Es editor de la revista Blanca, que muchos conocemos, y es investigador clínico del Instituto Nacional de Perinatología
asignado en el CONACYT, que supongo que es el equivalente del COSITEC de México, ¿no? Que no conocemos. Y tiene muchas publicaciones internacionales, creo que más de 70 me ha puesto acá. No he revisado todas, por eso no te puedo dar fe. Pero sí, Raigan, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo y la gente está esperando, si no te quito más tiempo. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes como siempre. Un placer, gracias Guillermo, gracias a todo el comité por la oportunidad de presentar pues un poco acerca de este tema que yo creo que es súper importante, nunca pasará de moda porque pues definitivamente las restricciones, como decía Guillermo hace rato que lo estaba escuchando, forma parte del 10% de todas las pacientes que vemos, ¿no? Entonces, indispensable. Y vamos allá y me toca la siguiente parte, que es la parte de estos bebés, estos fetos que se quedan pequeños al final del embarazo, si bien pues no es todo nada la vida, ¿no? Entiendo que el punto de corte de decir más o menos de 32 semanas, pues corresponde nada más a una observación de qué tan rápido se deteriora un feto y qué tan grave es la enfermedad. Entendemos de base que nuestro problema es un problema placentario en el cual hay una mala invasión, un daño de la placenta, como lo había demostrado Miguel Parra cuando estuvo allá en Barcelona y que se dio cuenta que tenías más del 70% de daño en la placenta, pues esto se iba a demostrar rápidamente, iba a progresar muy rápido, vas a tener una restricción temprana y vas a tener cambios en la arteria umbilical. Entonces lo que nosotros estamos viendo probablemente es una evolución de más grave a menos grave y que muchas veces estos bebés que se quedan pequeños al final pues pueden tener otros factores no necesariamente relacionados a un daño placentario importantísimo, sino también puede haber otros factores como un daño endotelial preexistente, como en pacientes con diabetes, en pacientes con hipertensión crónica, por lo cual ya han surgido nuevas teorías que tienen toda la lógica del mundo que podríamos tal vez utilizar la relación angiogénica SFL1-PLG como para determinar realmente qué paciente ya tiene un daño tanto placentario como un incremento en estos factores como el SFLT1 que demuestren también un daño endotelial en la paciente. Y pues para no quitar mucha parte de esto, ya sabemos que la clave es primero identificar a ese feto pequeño, como lo había hecho Mauro, y después la parte fina es distinguir esos fetos que son pequeños, cuál realmente tiene un problema, porque se acuerdan que esto es como no sé si alguna vez les tocó a ustedes los honores a la bandera, que cuando estábamos en el colegio nos formaban del más chico al más grande para hacer todo en honor a los símbolos patrios. Por lo menos aquí en México sí, cantábamos bandera de México, legado a nuestros héroes, el himno nacional, y la escolta pasaba con la bandera, bueno, así. Y nos formaban del más pequeño al más grande, ¿no? Lo que nosotros de manera inicial necesitamos es primero identificar esos fetos que están, esos primeros 9 niños que están en la fila, y después saber de esos 9 niños por qué son pequeños. Si uno es pequeño porque los padres no han crecido, porque los padres son de estatura baja, porque tal vez no se ha estirado el niño, o porque ese niño tal vez tiene desnutrición, tal vez tiene una cardiopatía, tal vez tiene un problema, ¿no? Entonces la parte fina que les toca a ustedes es primero identificar esto como tamizaje a los pequeños y segundo identificar cuáles están en riesgo de tener un evento adverso porque realmente tienen un problema de fondo por el cual no están logrando su potencial de crecimiento. Y finalmente, bueno, de tomar decisiones respecto a esto. Esto lo hacemos calculando el peso. No se les olvide, y esto parece bien básico, pero se olvida muchas veces que se pone el peso, la edad gestacional, y ya está establecido, dependiendo de la calculadora que utilicen, si este peso es correcto o no, y se los da en un número que se llama percentil, y todo lo que está por abajo del percentil 10, en general, por consenso general, solamente porque esto es lo más utilizado, es el feto que nosotros decimos que es un feto pequeño. Bueno, sospechosamente pequeño, realmente no podemos decir que es pequeño hasta que nace, ¿no? Pero bueno, ese sospechosamente pequeño lo vamos a dejar como pequeño para que eso se entienda mucho mejor. Me di en la tarea, esto porque nos pidieron a Francés y a mí una revisión larga acerca del tamizaje de tercer trimestre para restricción del crecimiento,
y me di la tarea de sacar todas las fórmulas que había, o por lo menos las más representativas, son bastantes, y los estudios que hay alrededor de ellas y sus validaciones, y obtuve algo que se llama media del porcentaje de error, que simplemente es qué tanta variación hay entre lo que tú calculas prenatalmente y lo que nace el bebé. Lo que quieres es que la fórmula que tú utilizas tenga el mínimo porcentaje de variación. Pasaba, como decía Mauro, que estudios como el Interroad, que se hicieron pensando que en general todos los fetos deberían de crecer igual y tomando una muestra intentando que fuera representativa de diferentes lugares, no logra así del todo validarse y a veces o detecta poco en los pequeños o detecta demasiado en los grandes, etc. En general, para la detección de bebés pequeños, de fetos pequeños, Interroad funciona muy bien, aunque tiene bastante variabilidad. Y como dice Mauro, parece loco, pero Hadlock sigue siendo una de las fórmulas con menor variabilidad en porcentaje entre lo que tú mides y lo que nace en 1 o 2 semanas después. Claro, entre más pronto nace ese feto, después de que tú lo midas, mucho menos variabilidad tendrá. Pero pues no sería un error, a pesar de que no tenga sea rigurosa metodológicamente Hadlock, seguirlo utilizando. Interroad también es una buena opción. No puse aquí el de la OMS, no recuerdo por qué, pero lo comentaré después. La segunda cosa importante es en qué momento hago el tasaje de tercer trimestre para detectar esos fetos que están quedando, de esos fetos pequeños, ¿no? Y para esto, el segundo metaanálisis que hice en mi vida fue y lo que intentaba era saber si lo que nosotros medimos como ecografistas, como obstetras, como maternos fetales, era equivalente a lo que realmente nacía respecto al peso fetal. Es decir, ¿soy bueno diagnosticando bebés que realmente nacerán pequeños? Esta es una pregunta importante porque, pues bueno, nosotros suponemos que sí, pero no siempre es así. Finalmente, me di cuenta, haciendo un análisis y un metaanálisis de test diagnósticos de todos los estudios publicados en el mundo que hablaban de predicción de peso al nacer. En general, el peso fetal estimado y la circunferencia abdominal son similares en su capacidad diagnóstica. Sin embargo, es un poquito más sensible la circunferencia abdominal para detectar esos fetos pequeños. ¿Qué pasaba con el que ven aquí en rojo es el peso fetal estimado y el que ven en azul la circunferencia abdominal? A pesar de que hay un poco más de sensibilidad de la circunferencia abdominal sobre el peso fetal estimado en general para detectar ese bebé que tú sospechas que es pequeño por ecografía y que realmente nace pequeño en tercer trimestre, la variabilidad de la circunferencia abdominal al hacer una sola medición es muchísimo mayor el peso fetal estimado que está homologado con otras mediciones, y esto le permite pues que sea mucho más robusto su cálculo. En cambio, la circunferencia abdominal, como ven, su intervalo de confianza, el 95% de todos los estudios publicados, es enorme. Y finalmente se traslapan ambos intervalos de confianza, por lo cual realmente esta diferencia, a pesar de ser mejor, la circunferencia no es significativa sobre el peso fetal estimado y por lo tanto ambos son de uso indistinguible. Lo importante también de este estudio es que nos dimos cuenta al momento de hacer esta metaregresión que a mayor edad gestacional en los estudios publicados era mejor la sensibilidad, pasando de una sensibilidad global de un 37% hasta casi un 57%, 58% en los estudios que realizaban estos estudios más tarde en el embarazo. Es por lo tanto que nosotros cambiamos en las pacientes de bajo riesgo el tamizaje de 32 semanas a 35, 36 semanas, porque esto nos permite detectar más cantidad de fetos que son pequeños y que requieren la toma de una decisión, como un nacimiento, por ejemplo, a la semana 37, por ser restringidos. Ahora, ¿por qué los criterios que se utilizan actualmente para definir un bebé como restricción del crecimiento tardío? Pero para empezar, lo que les explicaba de más de 32 semanas, y esto tomado del consenso del FIC y modificado por nosotros según lo que hacemos en Barcelona. Más de 32, pues bueno, es un punto de corte odioso, porque no es que todo sea blanco y negro en la vida, pero en general, por arriba de 32 ya es más difícil que veas una umbilical alterada, y muy probablemente se relaciona al menos si la ves muy alterada, es que muy probablemente este feto no lo diagnosticaste antes. Eso es lo más probable.
Y si no, pues la verdad es que el daño placentario para haber llegado a 32, 34, 36 semanas seguramente es mucho menor del 70% y por eso es que no ves cambios importantes. Pero sí hemos encontrado algunos marcadores los cuales tienen la capacidad de predecir qué efecto va a tener un evento adverso perinatal o tiene mucho más riesgo o probabilidad de tener un evento adverso perinatal. El primero, según el consenso del FI, es el peso por abajo del percentil 3, ya sea de la circunferencia abdominal o del peso fetal estimado, porque como ya les había explicado, son intercambiables ambos, aunque esperarían mayor variabilidad de la circunferencia abdominal. ¿Por qué? Porque esto ya no es nada nuevo. Desde 2012, en este artículo de Pilot que analizó poblacionalmente el riesgo de muerte fetal, porque todos estos puntitos son óbitos. En 3.4 millones de nacimientos, si ustedes se dan cuenta, esos fetos que están en la línea verde por abajo del percentil 3, siempre, durante todo el embarazo, tienen más riesgo de fallecer. Como dijo Mauro, no queremos que un feto fallezca in útero. Y si se dan cuenta, estos por arriba de 37 semanas exponencialmente incrementa este riesgo. Eso es un punto muy importante a tomar. Y entonces nos sabemos, gracias a estos estudios, que ese feto por abajo del percentil 3 está en mucho riesgo y por eso ese sí vale la pena que lo clasifiquemos como un feto de riesgo, o sea, un feto con restricción de crecimiento y no solamente un feto pequeño para la edad, que esos son esos niños que están pequeños, que están en los primeros 9 escalones de la fila, los pequeños que no tienen ningún problema, no se han estirado, los papás son chaparritos tal vez, y en cambio el feto con restricción es ese que sí está que tiene mucha más probabilidad de que le vaya mal. Segundo, me di a la tarea de hacer este metaanálisis de test diagnósticos de todos los estudios que hablan de los eventos adversos en estos fetos que son severamente pequeños, es decir, por abajo del percentil 3. Lo publicamos ahora en el 2022 y si ustedes se dan cuenta, en estos fetos que tú primero sospechas que son pequeños y encima de todo el peso fetal estimado estaba por abajo del percentil 3, si ustedes se dan cuenta, tienen la capacidad en menos del percentil 3 de detectar el 39.5, o sea, prácticamente 40 de los fetos que tendrán eventos adversos. Entre ellos el 33-34% de admisión a terapia intensiva, el 28% de las acidosis, el 37% de las cesáreas urgentes por distrés fetal, el 24% de los ABR bajos y el 58% de la mortalidad perinatal, muy parecido a lo que habíamos poblacionalmente, de que esos fetos muy pequeños siempre tienen mucho más riesgo de fallecer in útero. Ahora, la relación cerebroplacentaria. Si nosotros en estos fetos que se van quedando pequeños al final no esperamos que haya un cambio drástico en la cerebral, no esperamos que haya un cambio drástico en la umbilical porque el daño placentario no es mayor del 70%, bien, si nosotros juntamos ambos índices, los dividimos como cualquier ratio, exageran las características de ambos y tienen la capacidad de detectar mucho más cantidad de fetos que están en riesgo de tener un evento adverso perinatal. Y si ustedes se encuentran estos valores Z, que los valores Z pues simplemente es una desviación de la media, mucho más pronto caen los valores Z del ratio cerebroplacentario que los de la cerebral y los de la umbilical prácticamente nunca en mediciones longitudinales en fetos pequeños tardíos. Para esto, Conde Agudelo se dio la tarea también de hacer metaanálisis de test diagnósticos que publicó en el 2018 y se dio cuenta que efectivamente el ratio cerebroplacentario en estos fetos que consideramos pequeños tiene la capacidad de detectar el 57% de los eventos adversos perinatales. Si bien no es así, wow, el 90, el 80, pero sí recoge y sí nos permite saber y distinguir entre un feto que tiene riesgo y un feto que no tiene riesgo, y ahorita les voy a enseñar por qué. Porque aquí esto nos da un likelihood ratio, porque acuérdense que los likelihood no dependen de la prevalencia de la enfermedad, de 2.5 positivo, 0.6 negativo, y ahora les voy a enseñar por qué. También el consenso del FI sugiere que la velocidad de crecimiento puede ser un criterio para nosotros distinguir el feto que tiene más riesgo. El problema que tenemos con la velocidad de crecimiento es que no especifican a través de qué 2 puntos. Te dice si pasa 2 cuartiles, o sea un 50%,
pues puede ser desde el principio hasta el final, ¿no? Puede ser de una mención a otra, de 2 semanas, puede ser de 4 semanas. En realidad no hay mucha claridad respecto a los puntos de tiempo en el cual tiene que suceder. Pero esto ya estaba descrito desde el 99, que aquellos fetos que tenían menos, que paulatinamente disminuían su velocidad de crecimiento, tenían más probabilidad de tener eventos adversos. Y el Pop Study, encima de todo, cuando analiza los eventos adversos en general, se da cuenta que esos fetos que tienen el decil más bajo, o sea que su velocidad de crecimiento ha disminuido, tienen también más riesgo. Es por esto que entra dentro de la clasificación para entender que fetos tienen muchas más probabilidades de tener un evento adverso perinatal. Ahora, el Delphi no considera las arterias uterinas, y en general fue un 50 y tantos % que sí consideró que la arteria uterina debe entrar, y otro 40 que no, pero no se llegó a un consenso a las uterinas. Y ahora les voy a explicar por qué nosotros sí creemos en las uterinas y por qué nosotros sí las utilizamos. Para empezar, porque a pesar de que tú tengas unas uterinas normales en el primer trimestre, hay un 30%, que es este cuadrito gris que ven aquí, que pudieron estar normales en el primer trimestre y anormales en el tercer trimestre. Pero ojo, el que pueda estar la uterina anormal al final tampoco nos dice que debe de utilizarse, ¿no? Pero vamos agregando evidencia a esto. Ya Balini en el 2016, en una de las tesis con Frances Figueras también, se da cuenta que si nosotros agregamos las arterias uterinas, tenemos un incremento en la detección de eventos adversos perinatales, un 15%. Y después me di a la tarea, porque parece que soy fan de la metaanálisis, pero pues para eso fui a Oxford a hacer cosas de metaanálisis y randomized trials, que me di a la tarea de hacer un metaanálisis de test diagnósticos acerca de todos los estudios en el mundo que hablan de arterias uterinas para predecir eventos adversos en esos fetos que son pequeños en el tercer trimestre. Y si ustedes se dan cuenta, estos son los diferentes eventos adversos. Mortalidad perinatal es este que ven en azul hasta arriba. El que ven en azul sólido es el general de eventos compuestos adversos perinatales. Este es terapia intensiva. El que ven en rojo es el Apgar bajo, etc. Se los voy a poner en números. Esto lo publiqué apenas en el 2019. Digo apenas en el 2019, ya estamos en 2023. Madre mía, se me va la vida rapidísimo. Bueno, y como les decía, cuando tú sospechas un feto que es pequeño y tú mides uterinas y las uterinas están por arriba del percentil 95, muy parecido a la relación cerebroplacentaria, las uterinas tienen la capacidad de captar el 46% de los eventos adversos perinatales, el 45% de la admisión a terapia intensiva, el 35% de cesárea urgente, el 54% de Apgar bajos, el 35% de acidosis y el 40% de mortalidad perinatal. Y sus likelihood ratios son en general de 2.8 y 0.65 negativo. ¿Y por qué les mencioné la likelihood ratio? Acuérdense de eso porque ahora se los voy a explicar. Esta es la gráfica. Y ese es el porqué. Francis, platicando en esto, Francis y yo nos pensábamos acerca de cómo podríamos nosotros utilizar los likelihood ratio, y es que en general en biología, a pesar de que los marcadores biológicos no son del todo completamente independientes nunca uno del otro, en general podemos nosotros concatenar, es decir, unir diferentes likelihood ratios para nosotros entender de un riesgo original, previo, de una población, como por ejemplo de un feto con peso bajo, cuál es su riesgo de tener un evento adverso en general. Y nosotros podemos utilizar los diferentes likelihood, como se hace en la calculadora de la teta del segundo trimestre, etcétera, y concatenarlos para saber cuál es el riesgo posterior con una diferente combinación de likelihood ratios. Es decir, tienes un feto que es pequeño, pero no está por abajo del percentil 3, su ratio cerebroplacentario está bien y sus uterinas están bien, pues el riesgo final será del 7%, lo cual es completamente normal. Y de hecho me di a la tarea de hacer esta calculadora, que la tenemos disponible en Barcelona, en el cual, si ustedes se dan cuenta, obtuve los riesgos a priori de los diferentes eventos perinatales y las diferentes combinaciones de este lado que pudieran surgir de los diferentes marcadores de eventos adversos tardíos, o sea, de restricción tardía, y el riesgo posterior, que esto nos ayuda muy bien para la consejería, porque no es lo mismo decirle a una mamá, bueno, su riesgo de cesárea urgente en general es del 16% por tener un feto pequeño para la edad gestacional,
pero con los diferentes marcadores ese riesgo pudiese subir, no nada más pudiese bajar a 7% si todo está normal, ¿no? Pero este riesgo también pudiese subir hasta un 40%, 50%, 35%, vean, con la diferente combinación de marcadores. Esto es importante, sobre todo para consejería. Ahora, ¿cuándo terminamos el embarazo? Y esa pregunta es bastante buena, porque finalmente lo responde un estudio que se llama Digital desde 2011, que obtuvo 650 fetos que eran restringidos posterior a la semana 37 y los aleatorizó en dos grupos, uno en el cual los indujo, en promedio nacieron 38 semanas, y otro en el cual mantuvo el manejo expectante y que nacieron en promedio 39,4. La pregunta era, si yo dejo estos fetos más tiempo, pues mejorará algo, obtendremos algo, tendremos menos eventos respiratorios, neurológicos. ¿Qué pasa si yo a estos fetos restringidos los dejo hasta el final o los induzco tempranamente? Bueno, se dieron cuenta que no había ninguna diferencia significativa en el estrés fetal, en acidosis, ni en admisión a terapia intensiva. Y estos seguidos a 2 años después se dieron cuenta que pues definitivamente tampoco había diferencias significativas ni neurológicas ni nada. Entonces, uno puede pensar, si nosotros tenemos un feto que es pequeño, ¿por qué no le dejamos 3 semanas más, 39, 40, para que disminuya la morbilidad respiratoria? Pues no disminuye la morbilidad respiratoria. Entonces, ¿qué vas a hacer? Siguiendo un feto semanalmente, que está restringido, que ya tiene alguno de los criterios de restricción, si finalmente no vas a ganar nada de ese feto, porque esa placenta ya no le beneficia, ya no le está aportando nada a ese feto, y va a ser mucho mejor, porque te vas a ahorrar la vigilancia, que nazca entre 37 y 38 como se hizo en el estudio, y finalmente tendrás la misma probabilidad de eventos adversos perinatales como si lo hubieras seguido hasta la semana 40. Por eso consideramos que pues semana 37 y 38 ya es un límite adecuado en estos fetos que tienen algún criterio para restricción. En general, los fetos que están restringidos, que tienen un criterio de restricción, los terminamos 37 y 38, y aquellos que no tienen criterios los seguimos hasta la semana 39 y 40 y los podemos inducir, de preferencia con métodos mecánicos. Ahora, hay un estudio que están haciendo ahí en el Valdebrón, está Elena Carreras, pensando en esto que les decía de los factores angiogénicos, porque pues pensando que la restricción tardía tiene que ver no nada más con el daño placentario, sino con el daño endotelial preexistente de la madre. ¿Qué pasaría si yo realizo ratio angiogénico, ese fleto PLGF, y a los fetos que están pequeños, si el ratio sale normal, los dejo como pequeños, y si el ratio sale por arriba de 38, los clasifico como restricción y los induzco 37-38. Bueno, no tenemos resultados, pero estamos para este año esperando los resultados de este estudio, porque esto nos va a poder ayudar a saber si vale la pena o no integrar para el diagnóstico de restricción tardía la relación angiogénica, a pesar de que recientemente Francesca Gaccioli, no sé si es con Ula Sobio, que ya son gente muy conocida en este medio de la restricción, ya habían analizado y se dieron cuenta que los perfiles angiogénicos no necesariamente aplican para la restricción, sí muy bien para la preeclampsia, porque en la preeclampsia tenemos muchísimo daño endotelial, muchísimo SFLT1 con desbalance del PLGF, pero en la restricción de crecimiento parece que no tanto. Entonces todavía estamos en el qué pasará. Todo se decidirá finalmente con el estudio clínico de este tipo. Ahora, la otra parte que hacemos con los fetos que vienen por arriba del percentil 10, ¿las hacemos Doppler? ¿No las hacemos Doppler? Hasta ahora esto sigue siendo una incógnita, porque cuando hacemos los análisis en estudios observacionales y en 2.300 embarazadas, 4.000, 5.000, no hay ningún Doppler que sea estadísticamente significativo para predecir eventos adversos perinatales en estos fetos que son por arriba del percentil 10. Esto es un análisis que yo hice. A pesar de que en un estudio que publiqué en el 2019 con Francisco Urreto, aparentemente el Doppler, o sea, se sugiere que por abajo del percentil 10 teníamos 43% de más de probabilidad de que estos fetos nacieran por distrés fetal durante el trabajo de parto. Pero eso es una sugerencia, porque solo es un estudio observacional y no podemos tomarlo como un dogma ni nada hasta que no haya un estudio clínico que lo avale, acuérdense. Así que para esto se desarrolla el estudio de Marta Rial del famosísimo ratio 37,
que es el saber o no saber la relación cerebroplacentaria en fetos de bajo riesgo. Si yo la sé y yo encuentro que la relación cerebroplacentaria está alterada e induzco, mejoro o no la mortalidad o los eventos adversos perinatales, es una pregunta muy importante. Ya se terminó de todo esto, Mauro está involucrado en todo esto, yo hice el análisis estadístico con francés y los estudios los llamamos estudios multinivel, lo hacemos ahí con el Stata, es bastante divertido hacer estas cosas complejas. Bueno, fueron muchísimos pacientes y finalmente, bueno, aparentemente hay, por eso pongo la leyenda de no don't disclose, puede haber ahí muy probablemente alguna mejora en la morbilidad no neurológica o en la morbilidad en general, pero todos los demás estudios, todos más resultados todavía hasta que publiquemos el estudio, por favor. Y la última pregunta que sale, que respecto a este tamizaje universal del tercer trimestre, bueno, a pesar del POP Study, se aventaron un estudio que se llama el IRIS Study, un estudio pragmático multicéntrico, que de Step Wedge Cluster Randomized significa que a través de los centros iban haciendo diferentes intervenciones por temporadas, y finalmente después de muchísimos estudios, de muchísimos pacientes, aparentemente a ellos en ese estudio no había disminución de la mortalidad, ni ningún evento adverso perinatal, ni el hacer el tamizaje universal. Claro, ellos originalmente hacen el tamizaje con fondo uterino, lo cual nos da esa validez del fondo uterino, que no parece como un tamizaje original, que después requerirá un tamizaje por ultrasonido a aquellos que tengan ese primer tamizaje alterado. Pero lo interesante de esto es que el 50 y tanto, si no me recuerdo, el 58% de las pacientes terminaron en un estudio por ecografía. Entonces, pues también tiene su sesgo el Irish Study, pero bueno, seguiremos con algunas pequeñas incógnitas hasta que no la demostremos todavía más grandemente. Muchísimas gracias. Reagan, muchísimas gracias. Ha sido una excelente presentación. Ahora me toca la parte crítica de hacerles preguntas. En el chat tenemos una pregunta del doctor José Carlos Elías sobre si vale la pena hacer tamizaje del primer trimestre si no contamos con bioquímica como factor de crecimiento o papel. Mauro, creo que tú tocaste ese tema. Hola, se escucha, ¿verdad? Sí, muy claro. O sea, mira, el tamizaje o cribado, como le llamo yo, del primer trimestre, es el pariente pobre de ese cribado, es la restricción de crecimiento fetal. Digamos, el cribado está hecho para preeclampsia, porque todos esos marcadores que están probados, están bastante bien probados para preeclampsia. Ahí tiene un 75% de sensibilidad con un 10% de falso positivo. El algoritmo de la Fundación de Medicina Fetal, y Barcelona también hizo un algoritmo, y en general anda por ahí las cifras, dependiendo del punto de corte, o sea, dependiendo cuál es el outcome que se busque, pero esencialmente está por ahí, 75%, 70% de sensibilidad para preeclampsia prematura. Pero para restricción de crecimiento fetal, en general, si uno usa solamente Doppler, lo único que tiene a mano, esa sensibilidad baja un 30%, con el 10% falso positivo. Ahora, claro, el tema es cómo defino la restricción, porque si la voy a definir estrictamente como dice el consenso, Delphi va a mejorar la sensibilidad, especialmente si busco los percentiles 3, que son los más extremos. Pero si busco bajo percentil 10, la sensibilidad va a ir cada vez empeorando, porque indudablemente no todos los percentiles 10 son enfermos, son niños que tienen alguna patología. Así que en la práctica ahí hay dos grandes problemas con el cribado: definir bien cuál es tu outcome, cuál es tu pronóstico, y ser lo más estricto posible. Por ejemplo, si uno usa todos los criterios Delphi, indudablemente que vas a tener una mejor sensibilidad. Y si más encima incluso incluyes la preeclampsia dentro del concepto de restricción, no solamente buscar restricciones aisladas, sino restricciones con o sin preeclampsia, la sensibilidad va a mejorar aún más. Entonces, todo depende de cuál es tu resultado que tú estás buscando. Si buscas... y lo otro, cuáles son los elementos que vas a utilizar para el cribado. Y pues si vas combinando historia clínica con Doppler, bueno, presión arterial aquí no debería servir mucho, pero porque no es un elemento que esté asociado con la presión. Pero ¿por qué no? Porque las hipertensas crónicas las puedes detectar y esas sí se asocian con restricción. Entonces, si tú vas combinando y factores angiogénicos como el placenta growth factor,
o la PAPA y otras cosas que pueden aparecer, tú puedes ir encontrando que la sensibilidad va a ir mejorando. Pero indudablemente si tú no tienes marcadores bioquímicos, no tienes la posibilidad de medir la presión arterial, no le preguntas muchas cosas a las pacientes, bueno, va a ser cada vez peor el cribado. Si uno usa, como digo, puro Doppler, el cribado va a ser pobre, ¿no? Así que creo que la idea es tratar de usar un algoritmo que tenga la máxima cantidad de factores predictores. Y eso es interesante irlo probando en cada población, porque todas las poblaciones indudablemente además que va todo lo que decía Reagan, ¿no? Que no es lo mismo usar, o lo que yo dije también, no es lo mismo usar una curva de referencia X que una Z, porque si usas una curva de referencia Intergrowth, tu algoritmo va a ser pésimo, porque Intergrowth subdiagnostica las restricciones de casi todas las poblaciones latinoamericanas. Pero si usas la OMS te va a mejorar un poco. Entonces todo depende también depende de muchas variables. Entonces es súper importante que las instituciones de cada país se pongan de acuerdo, ¿no? ¿Cuál va a ser la curva de referencia que voy a usar? ¿Cuál va a ser la curva que voy a usar para calcular el peso que el feto va a nacer? Porque si estoy usando las que Reagan también mostró súper interesantemente, que si yo uso Hadlock o uso Warsaw o uso X o Intergrowth, me van a variar, porque hay que entender que la estimación de peso fetal es un cribado, es un tamizaje del peso del real que va a tener el recién nacido. Entonces si ese tamizaje que estoy haciendo un par de semanas antes que nazca se aleja mucho de la realidad, mi cribado de cualquier momento que haga va a ser pésimo, porque voy a estar sobre detectando niños o subdetectando niños dependiendo de la estimación de peso que yo estoy calculando. Entonces, esto tiene muchas variables, ¿ya? Pero yo te diría que aquí lo óptimo es tratar de ir teniendo el máximo número de variables para tener un buen cribado. Pero insisto que restricción de crecimiento fetal es el pariente pobre, ¿no? Desde el punto de vista cribado, es el pariente pobre porque como no es tan impactante, preeclampsia se gana todos los premios cuando se hacen cribados de preeclampsia, prevención de preeclampsia. ¿Opinas similar, Reagan? Sí, fíjense que ahora hace poco me puse a jugar con esto del Machine Learning. Ahorita estaba leyendo, intenté hacer un algoritmo de inteligencia artificial utilizando incluso PLGF en primer trimestre para predicción de... Hice el de preeclampsia, ya no lo aceptaron en el ultrasound, yo creo que ya va a salir este mes. Y el de restricción, a pesar de todos los intentos y siendo uno de los factores más importantes el índice de masa corporal, el PLGF y presión no, uterinas, la detección es 69%. Entonces, por más que le gustamos. ¿Restricción? ¿Y ahí cómo definiste restricción? Menos de 30, y puse 2 puntos, menos de 34 y menos de 37. La definición tenía que tener Doppler alterado. Pero tardía, ojo. Esto no es así jugando. ¿Pero Doppler de arteria umbilical o uterina? Y ratio sobre placenta alterado con los criterios de tardía. Ya, con los criterios de tardía. Y sí, siendo muy mala. Claro, y si estaba bajo el percentil 3, me imagino que era un poquito mejor. No lo intenté, lo puedo pecar, pero seguramente sí. Y más temprano mejor, seguro. Claro. Pero bueno, 69 no está mal. 68.8 me dice. Sí. No, tú pusiste una curva para arterias uterinas, ¿no? Hace como 20 años. ¿Perdón? Cuando estabas en fetal, construiste una curva de arterias uterinas, ¿no? De resistencia a las arterias uterinas, que usamos como parámetro, la que más se acerca a mi población. Y cuando construiste esa curva, ¿tú encontraste que no hubiera una de las dos arterias? Sí, o sea, que no hubiera una de las dos arterias uterinas, la derecha o la izquierda. Tú dices si alguna vez se ha hecho cuando construías la curva, construías de dos arterias, ¿no? Claro, porque en la práctica tú sabes que las arterias uterinas varían, ¿no? La arteria uterina izquierda y derecha no tienen la misma pulsatilidad. Y eso esencialmente un colega chileno alguna vez lo publicó, y creo que se lo publicaron en American Journal, una publicación de los años 90, si uno lo busca por ahí, el apellido es Leible. Él le encantaba hacer estos análisis
del lado de las uterinas, porque en esa época era como novedoso medir las arterias uterinas. Pero si tú te fijas, siempre la arteria uterina contralateral a la placenta, porque la placenta se inserta algunas en el centro, pero otras a la izquierda y otras a la derecha. Cuando la placenta se inserta más hacia la izquierda, normalmente la arteria uterina al lado derecho tiene más resistencia que la arteria uterina al lado izquierdo. Y eso tiene una lógica porque la invasión del trofolacto es mucho más pobre. A pesar de que hay trofolacto, siempre va a haber trofolacto en el útero, pero el trofolacto que queda al lado contralateral a la placenta es muy débil, digamos, es poca capacidad invasora. Entonces siempre la arteria uterina contralateral tiene mucho menos, tiene mucho más resistencia. Y de hecho Nicolaide publicó mucho más adelante un concepto que utilizó por algunas de sus publicaciones, un concepto que era la arteria uterina con menor resistencia. Entonces ese como que tiene un poco que ver con esto, ¿no? Entonces, pero para simplificarse la vida, lo que han hecho los investigadores es sacar el promedio de las arterias uterinas, ¿ya? Pero que ese promedio como que deja de lado esta fisiología de las arterias uterinas, que es una fisiología bien interesante, que uno podría meterse más en profundidad y se va a encontrar con estos fenómenos que obviamente debiesen tener alguna lógica, que normalmente cuando tú tienes la arteria ipsilateral, la arteria uterina ipsilateral al lado de la placenta alterada, a esa paciente le va a ir más mal, indudablemente, porque esa arteria uterina uno esperaría que tuviera una resistencia muchísimo más baja que si la tuvieras alterada. Entonces, si uno se encuentra así, solamente si te encuentras que la arteria ipsilateral al lado de la placenta tiene una resistencia aumentada, esa paciente seguro que le va a ir mal. O sea, le aseguro que le va a ir más mal que a otra, ¿ya? Pero eso no, como te digo, Nicolaide lo publicó. Él lo publicó en ese concepto de solamente buscar la arteria uterina que tenía menor resistencia y ver cómo le va a esas pacientes. Y encontrar a las que, dentro de las que tenían menor resistencia, tenían más resistencia, a esa le va más mal. Parece un trabalengua, pero tiene que ver con este concepto de la placentación, ¿no? De qué lado está la placenta, que nadie lo pone en la base de datos. Pero si tú lo pusieras, te darías cuenta de eso, de ese fenómeno. La pregunta era si encontrabas ausencia de arteria. Ausencia, no, nunca he visto. Entonces, ¿la arteria uterina derecha o izquierda? Pero ausencia, tú dices que no hay arteria uterina. Ausencia, no hay. No hay, no, nunca he encontrado una que no claro, hay. Pregunto, tú haces tienes una curva con 5.000, tienes que haber encontrado lo que me pasa a mí, que a veces no encuentro la arteria uterina en el lado derecho. Salvo que se la hayas ligado. Una paciente con cesárea que le ligaron la uterina. Claro, eso puede ser, pero así todo, las uterinas se ramifican. Imagínate cuando hay hemorragia intraparto, tú le ligas hasta la ilíaca y sigue sangrando. Entonces las uterinas se la arreglan para encontrar por dónde meterse hacia el útero. Claro, porque yo tengo un par de casos descritos en que la arteria uterina del lado derecho viene del lado izquierdo por adelante del segmento y después sube. Pero no encuentras la rama uterina viniendo del lado que le corresponde. Por eso preguntaba si habías encontrado, pero era curiosidad. Tengo una pregunta acá, no sé quién me la va a responder. Para nosotros que somos pobres y estamos en emergencia haciendo guardia y me llega una paciente con Doppler anormal, ¿cuánto tiempo tengo para terminar el embarazo? Obviamente no me dice, depende de muchas cosas, sé que se va a demorar 1 hora de la edad gestacional, pero creo que no sé quién la puede contestar. O sea, eso parece llega la emergencia con Doppler alterado. ¿Cuánto tiempo tengo? Depende de qué cosa sea, ¿no? Claro, yo supongo que será, si tiene sufrimiento, 30 minutos. Pero eso no se define por Doppler. Si viene con síndrome de Hell, pues. Además, si tiene una restricción precoz, y si tiene el Doppler arteria umbilical sobre el percentil 95 y tiene 27 semanas, déjala tranquila al bebé. Si tiene un embarazo de 36 semanas y tiene arteria umbilical sobre el percentil 95 y además vasodilatación cerebral, claro, interrúmpela. Pero todo depende de la edad gestacional y de qué Doppler estamos hablando, ¿no? Entonces, en un caso más sencillo, su fetal tengo 30 minutos. Salvo que tenga un ducto anormal, ¿no? Si tienes si ya tienes otros parámetros, pero si estamos hablando solo de Doppler, el Doppler per se no es para salir corriendo a interrumpir el embarazo, salvo que el feto tenga otros elementos de hecho, hasta en ducto venoso, lo que se menciona, si el ducto venoso está ausente o reverso, lo que tú tienes que hacer es repetir en 24 horas.
Porque no hay que olvidarse que todos estos vasos tienen falsos positivos, ¿no? Y un falso positivo a las 26, 27 semanas no es menor, digamos. Si tú sacas ese bebé y era un falso positivo, el bebé se va a morir no porque estaba hipóxico, sino porque nació prematuro extremo. Entonces no hay que olvidar que todo esto son técnicas predictivas, no son blanco y negro, como decía muy bien Reagan. 32, 34 no significa nada, es una decisión arbitraria. Y los Doppler y todas las técnicas médicas tienen falsos positivos y negativos, ¿no? Uno en forma arbitraria decide que algo se transformó en una enfermedad, pero todo es un continuo. Entonces hay que tener cuidado con las tomas de decisiones. Uno tiene que basarla en mucho más elementos que uno solo. O sea, tomar la decisión con una sola cosa es muy riesgoso. De acuerdo, yo lo repetiría porque es más probable que un feto sano llegue a darte un índice alterado a que un feto enfermo te dé Dopplers normales de manera constante, ¿no? Entonces lo repetiría definitivamente. ¿Y a las 24 semanas le haces Doppler o esperas? Hasta las 26. Si tiene un bebé con RCU. O sea, el Doppler siempre te va a servir como referencia. Pero no para tomar la decisión, salvo que la paciente quiera, porque lo que nos pasa a nosotros que hay mujeres que, no sé, pues el caso fue una fertilización in vitro, una mujer con un síndrome tifosfolípido y tiene 40 años y tiene una restricción de crecimiento fetal severísima, percentil 2 o 0,2 y tiene muy poquito líquido y la paciente tiene 23 semanas y la paciente lo único que quiere es que ese niño nazca vivo. Y tú así dogmáticamente le dices, no, pues si lo hacemos nacer se va a morir, pero yo prefiero eso que muera dentro del útero. Entonces ahí es donde tú tienes que asesorar a la paciente. Si la paciente quiere que nazca vivo, tienes que darle la opción que nazca, porque tú sabes que si tiene un ducto venoso reverso, se va a morir dentro de las próximas 48 horas, 72 horas. Muy poco probable que viva más allá de eso. Más allá que la edad gestacional tú sabes que va a ser el predictor fundamental si viva o muera. Pero es muy probable que un feto de 300 gramos, 24 semanas, se va a morir al nacer. Pero la paciente quiere que nazca vivo. Entonces ahí tú tienes que tomar eso en cuenta, en consideración. Oigan, ustedes tienen así como Chile, que son tan ordenados, ¿ustedes tienen un estatus de qué curvas usan a nivel nacional en México? No hemos hecho el análisis así como Mauro, no lo hemos hecho. Cada quien utiliza lo que se les ocurra, la verdad, pero en general creo que todos utilizamos Hadlock. Jamás he visto a alguien que no utilice Hadlock 4. Fuera de eso, la variación de Barcelona simplemente es Hadlock ajustado al sexo. Literal, pero es Hadlock. O sea, no deja de ser Hadlock. ¿Y para el Doppler? Doppler con variaciones nacionales. Solo para ¿qué curvas usan? Las de Olga Gómez, de uterinas, específicamente porque tenían cierta cantidad de uterinas medidas abdominales y vaginales. Y bueno, y las de rato cerebroplacentario, las de Bachat. ¿De Bachat? Pero los de Bachat son unas curvas así, no son curvas, son zigzag. Son las que utilizamos para el ratio 37 y son las que hicimos el comentario que si no sabíamos que si utilizaban one-sided o two-sided el intervalo de confianza de un solo lado o de los dos lados, porque aparentemente cuando Bachat las describe en su original las presentaba de un lado, entonces lo que nosotros creíamos que era el percentil 5 probablemente era el percentil 2.5. Pero después, si no mal recuerdo, Mauro, crearon curvas propias del ratio, ¿no? Eso lo publicó la Marta. La Marta, ¿no? Sí, bueno, ya haremos esas en México. Porque de hecho había mucha diferencia y partiendo del estudio nos dimos cuenta de eso y rápidamente Francés prefirió hacer eso, hacer un análisis de los datos que ya teníamos y en base a eso calcular el percentil 5. Y creo que Marta lo publicó, casi seguro que sí. Sí lo publicó. Ya nos falta que lo adoptemos todos en realidad, porque me parece más lógico. No, es mucho mejor las curvas de ella que las de... porque con las de Bachat había un sobrediagnóstico de las alteraciones. Así que bueno, eso es lo que pasaba, que teníamos... Sí, que lo que nosotros creemos que era el percentil 2.5 era su percentil 5 porque utilizó de un solo lado el intervalo de confianza. Sí. Tengo una pregunta. ¿Alguien usa el istmo aórtico en su práctica habitual? ¿Istmo aórtico?
O sea, eso lo describió un doctor Furón. Yo lo conocí en algún congreso por ahí, muy simpático él, un canadiense de origen haitiano, que lo conocí, no me acuerdo en qué congreso, pero estuvimos conversando. Él presentó, bueno, su tema de esa charla que hizo fue eso, el istmo aórtico, muy interesante porque él colocaba todos los aspectos fisiológicos y fisiopatológicos. De hecho, en ese estudio que yo te mostré en mi presentación de las restricciones precoces que hicimos con Mónica Cruz, una de las mediciones que se hacía era medir el istmo aórtico, porque había mucha esperanza que iba a ser un elemento que iba a ir en esta transición, porque el ducto venoso como que no te permitía hacer una transición un poquito mayor de decidir cuándo interrumpir. Entonces el istmo aórtico podía jugar ese papel de ser más fino en el análisis, pero desafortunadamente demostró que no servía como una variable predictora de muerte perinatal. Entonces, fisiopatológicamente es muy interesante, porque ahí el ducto arterioso tiene la gracia de estar en un área donde ve vasodilatación cerebral y vasoconstricción periférica. Entonces, desde el punto de vista de la fisiología de la restricción, es algo que uno puede entrenarse y hacerlo y puedes disfrutar haciéndolo, pero otra cosa que sea útil, ¿ya? La utilidad lamentablemente no se demostró. Y eso pasa, ¿sabes? Porque lo que decía de esto, de los marcadores biológicos que no son del todo independientes, nunca uno del otro, pasa que ya empezamos a medir tantas cosas que hay predictores más potentes que finalmente lo sacan de la ecuación al momento de ponerlo todo en un mismo análisis. Entonces, ¡pum!, sale, termina siendo que si tú agarras la relación cerebroplacentaria, termina siendo más potente que el istmo aórtico. Sí. Sí. El doctor Villamonte, que trabaja en Cusco en altura como ustedes, nos pregunta si el diámetro de la arteria uterina tiene algo que ver con esto, si hay algún estudio no sobre la resistencia, sino sobre el diámetro de la arteria uterina. ¿Tienen algún conocimiento? Salvo haber hablado con un colega también de altura, que me dijo exactamente lo mismo. No sé si el doctor Villamonte, creo que no, porque no me suena ese apellido. Ahora, cuando estuve en Valencia, estuve hablando con un colega peruano que me habló de ese concepto, que ellos estaban como empeñados de hacer esa medición del diámetro, ¿ya? Pero interesante, yo creo que, como digo, igual que el istmo aórtico, si tiene alguna lógica, porque obviamente el flujo, nosotros medimos flujo con el flujo sanguíneo con el Doppler, ¿no? Pero no nos interesamos básicamente, o sea, velocidad, medimos velocidad, pero no nos interesa el flujo, ¿no? Entonces la práctica es interesante porque para medir flujo necesitan medir el diámetro. Entonces ahí, claro, es un poquito más de lo mismo, tal vez sea más fino, pero el tiempo que vas a gastar en eso, y estas técnicas son de cribado, tú requieres que sea rápido, no algo tan sofisticado. Entonces en la práctica, claro, puede ser interesante desde el punto de vista fisiológico, fisiopatológico, pero desde el punto de vista de la utilidad, va a ser muy difícil desplazar a la arteria uterina, porque es muy simple, te demora 5 segundos en cada lado. Muy bien, yo esto se está acercando al final, hay demasiadas preguntas en el chat, yo creo que es imposible responderlas todas porque Mauro dice que ya es medianoche, pero de todas maneras vamos a hacer un esfuerzo, yo les pido un esfuerzo más a ustedes para esto. Algo sobre el aspecto de la placenta, ¿le dan alguna importancia a cómo se ve la placenta para predecir óbitos por RCU? ¿O qué hacen con los bebés ustedes que están entre los percentiles 8 y 15, por ejemplo, que no llegan a cumplir el criterio de RCU, y si los manejan ustedes en el seguimiento como si estuvieran debajo del percentil 10? Que tú dices el Granum, la clasificación de Granum. No, ¿cómo ves la placenta? Si tiene lagos, si no te gusta su textura. No, pero eso, o sea, la clásica clasificación de Granum se llama, donde tú veías si tenía tipo 1, tipo 2, tipo 3, y creo que había hasta tipo 4, ¿no? Dependiendo de cuán fea se veía la placenta. Eso fue en los albores de la ecografía, cuando la ecografía tenía una capacidad de ver, era muy básica. Entonces ahí este caballero se le ocurrió clasificar las placentas, y en esa época incluso nosotros pesábamos las placentas. Hoy día nadie ni siquiera pesa las placentas, o sea, ya eso pasó a la historia, o sea, y el Granum ya desapareció por completo. Entonces, claro, pero el aspecto de la placenta igual interesante,
Yo creo que una herramienta que también pudiese ser útil cuando tienes restricciones de crecimiento fetal que no tienes muchas explicaciones, ¿no? Y ahí hay una cosa que se llama la mola de Brois, hay también unas alteraciones que tienen que ver con el sistema inmune, que la placenta tiene ciertas características bien particulares. Así que no, yo creo que vale la pena ver la placenta, pero yo creo que son para casos más específicos, ¿no? No es como para el gran grupo de pacientes que uno está evaluando, no se utiliza mucho el ver las placentas. Básicamente en restricción yo creo que hay dos grandes tipos de placentas, hay que son placentas muy grandes, edematosas, ¿no? Que se ven muy blancas, ese es un tipo de restricción, y hay otras que tienen placentas pero diminutas, que apenas las ves. Entonces hay dos tipos de restricciones, y eso tiene que ver con el tema de la placentación, ¿no? Entonces, obviamente que eso te puede ayudar, ¿no? Es cuando tienes estas placentas gorditas, tú dices, no, esta señora tiene una etiopatogenia que no tiene que ver con insuficiencia placentaria. Y cuando tienes las placentas como delgaditas, claro, esas son las típicas insuficiencias placentarias. ¿Y qué haces? O sea, cuando sigues estos pacientes siempre varían así, ¿no? Percentil 12, 8, 12, 10, y se mantienen más o menos a la hora del 10. Ese percentil, ese punto de corte percentil, ¿los usan a rajatabla o hacen como yo? Que si tiene 15 le pongo 10 para seguirla. Y si tiene 8 le pongo 10 para seguirla. No sé, ¿cómo hacen ustedes? Raigan, habla. Nosotros entre el 10 y el 20 le hacemos curva de crecimiento, semana 28, 32 y 35. Es justamente para captar esos que tal vez en ese momento que medimos no eran así como un falso negativo, por ejemplo, y pues lo vamos viendo, ¿no? Tampoco es, como dice Mauro, pues de todo nada y que nos podemos equivocar, etcétera. Vale la pena darle un seguimiento un poquito más cercano para detectar esos que realmente son acá pequeños. Entre el 10 y el 20. O sea, depende mucho de los factores. O sea, claro, si estás trabajando en un hospital público y estás repleto de pacientes de ese estilo, casi, ¿no? Que le podríamos llamar, son todas casi, ¿no? Porque si uno empieza a incorporar, a quebrar las reglas de, por ejemplo, una diabetes gestacional, ¿no? La clásica 140 miligramos por decilitro por encima es diabetes gestacional, pero 139,5 no es diabetes gestacional. Acá un poco lo mismo, ¿no? Percentil bajo el 10 es restricción, pero 10,1 ya no. Entonces, todo depende de cuál es el grado de flexibilidad que tiene tu sistema. Si trabajas en un sistema privado, sigue a las de percentil 50 porque te doy perfecto, ¿no? Te más pacientes. Pero si trabajas en un sector público y tienes 20 pacientes esperando graves, que tú las veas y estás viendo a las percentiles 15, no veas a las percentiles 15, porque la probabilidad que esa paciente, que ese feto se muera o que tú cometas un error es baja si estás bien entrenado. Porque si era 15, la próxima semana va a tener que ser 15, o porque si tiene el doble arteriouterina normal, la arteria umbilical normal, el líquido normal, no tiene sentido seguirla, porque te vas a encontrar en cada sesión lo mismo, salvo que ya tengas menos líquido, o sea, tiene un doble arteriouterina alterado. O sea, yo creo que depende mucho del ambiente de la paciente, la historia previa, que había tenido un mortinato, qué sé yo. Está lleno de elementos que te pueden servir. O sea, aquí el tema es más también la demanda que tienes, ¿no? Hasta dónde te dan los recursos. Sí, obviamente hay que repartirlo, ¿no? Entonces no podemos quedarnos, ¿no? Me preguntan qué curva usa doctor Ryan para el ducto venoso. No recuerdo, la que está en la calculadora de Barcelona. esa. ¿Y usted, doctor Parra? Yo uso una que publicamos con Christoph Lies, que está en Astraya, porque yo uso Astraya. Sí. Astraya es una empresa alemana que trabajó vinculado con Nicolaides y que yo traduje inicialmente al español ese programa cuando llegó a Chile. Entonces, y ahí están puestas estas curvas de referencia que construimos en los años 98, 97, 99 con Christoph Lies, que son curvas que se adaptan bastante bien y que funcionan bastante bien.
para poder definir a estos grupos, ¿no? De mayor, menor riesgo, que son varias curvas, de cerebral media, arteria umbilical, incluso de aorta, ducto venoso, todas esas están ahí. Parra et al. El doctor Osvaldo Santana de Cuba nos pregunta qué experiencia tienen con las uterinas en los embarazos múltiples. Y el doctor Huerta nos dice si da lo mismo medirlas por vía abdominal o vaginal. No sé. O sea, en el embarazo gemelar, sí, yo no lo hemos publicado porque siempre, bueno, tenemos más información de lo que tenemos la capacidad de publicar, pero ya llevamos muchos pacientes con uterinas de gemelos. Y yo le he presentado en varios congresos, sí, en la ISO, en otros congresos de Nicolaides, que en embarazo gemelar las arterias uterinas no sirven, ¿ya? O sea, Nicolaides tiene publicaciones que finalmente, después de mucho buscarle, en su algoritmo funcionan, ¿ya? Pero por lo menos en nuestra casuística las arterias uterinas no marcan una diferencia tan dramática como es en los fetos únicos, ¿no? Y esto he hecho 11, 14 y 20, 25. O sea, realmente tienes que tener muchos números de gemelos para que te sirva. Y Nicolaides, como tiene tantos gemelos, cientos de miles, al final logra sacarle partido a esas variables biológicas, ¿no? Pero cuando tú tienes 200, 300 gemelos, no encuentras la diferencia. A diferencia de la longitud cervical, que sí te muestra que hay diferencia, digamos, en el sentido de que los gemelos que van a tener parto prematuro tienen los cuellos más cortos. Pero en doble arteriouterina, y eso es lógico porque la placenta es tan grande en los gemelos, en los embarazos gemelares, que la invasión del trofolasto da para cualquier arteriouterina. Siempre la va a invadir, y además la etiopatogenia de la preeclampsia en el embarazo gemelar no tiene que ver con insuficiencia placentaria, tiene que ver con la deportación del trofolasto por la gran placenta que tiene. Entonces esta paciente tiene mucha disfunción endotelial por la gran placenta que tienen los embarazos múltiples. Entonces las preeclampsias son por disfunción endotelial, por inflamación sistémica. Entonces otro tipo de preeclampsia. Entonces las arterias uterinas realmente rara vez vas a encontrar una arteria uterina alterada en un embarazo gemelar. Si la encuentras, va a ser muy grave la preeclampsia de esa paciente. Raiga, igual. ¿Y la mido por la vagina o por el abdomen? ¿Me da lo mismo? Lo que pasa es que numéricamente no nos sirven mucho las uterinas en los gemelares, sino realmente ya lo hubiéramos adoptado como una manera de predecir eventos adversos, preeclampsia, restricción, lo que sea. Las no nos sirven, como dice Mauro. Pero la cuestión de la evaluación, si es abdominal o vaginal, ya que nosotros usamos estas dolas que tienen como un 35% vaginales, o sea, es una combinación de ambos, lo utilizamos indistintamente para los dos, pero claro que las pulsatilidades vaginales son mayores que las abdominales, y por lo tanto la forma así pragmática, correcta, perfecta sería que utilicen tablas para mediciones vaginales cuando lo hagan vaginal y tablas para mediciones abdominales cuando lo hagan abdominal. Eso es súper correcto lo que dice Reagan. Nosotros que hacemos las uterinas por vía transvaginal, porque lo hacemos de esa forma tal como lo describió la Fundación de Medicina Fetal, o sea, a las 11-14, el tema es que después a las 20-22 semanas te puedes encontrar con distintos tipos de curvas. De hecho, la Fundación de Medicina Fetal, sus curvas son vía abdominal, porque no hacen vía transvaginal a las 22 semanas, aunque también Aris Papagiorgio publicó la vía vaginal, porque las antiguas eran vía abdominal y Aris publicó las vías transvaginal, así que ahí tienen las dos opciones, pero lo importante es que cualquiera, y lo que dice Reagan es correcto, las uterinas por vía transvaginal tienen más resistencia que las uterinas por vía abdominal. Por lo tanto, tú tienes que saber cuál va a ser la curva de referencia que estás usando. O sea, no puedes aplicar curvas de referencia abdominales a las transvaginales, sino que te vas a encontrar que toda tu población, o buen porcentaje de tu población, tiene uterina alterada. Entonces eso hay que tener cuidado, de saber qué curva vas a usar, pero al final, sea vaginal o abdominal, funcionan igual si tú usas el percentil 95, la metes los algoritmos, pero no va a variar la utilidad que tiene. Lo que va a variar es cuál va a ser el punto de corte que vas a usar. Pero hoy por hoy ya no se usan puntos de corte,
se usan algoritmos, un poco lo que muestra Reagan. Pero lo que se usa es un riesgo final. Entonces da lo mismo si estaban en el percentil 80, 20, 30, porque lo que importa son la combinación de varios factores. Bueno, te prometí que se iba temprano. Saqué rápido, discúlpame que les pregunto acerca de la predicción de restricción antes de 34 semanas. Ajá. El factor que más pesa son las uterinas, con un 55% del algoritmo final, seguido de diabetes previa de un 38%, y después placental growth factor, los múltiplos de la mediana entre un 37%, y preeclampsia en embarazo previo en un 36%, y luego la edad. ¿Eso para? Restricción de población. Ajá, en el algoritmo que les decía que estaba jugando con los números. No, hacer es nada más para saber qué tanto pesaba el PLGF, a diferencia de la preeclampsia, que es el primer lugar. Aquí Claro. es como el cuarto. Mira, interesante. Como le decía, le prometí al doctor Parra que antes de medianoche lo iba a dejar ir a casa a descansar. Y ya veo que la cantidad de preguntas sigue aumentando y no acaban, así que lamentablemente... Ahí mándale un abrazo a todos los que están preguntando, un abrazo muy fuerte, y espero que alguna vez volvamos a Lima ya, porque ya a esta altura ya a comer ricas comidas limeñas, así que ahí volveremos a Lima algún momento. Tu ají de gallina, te lo tenemos aquí guardadito como siempre. De gallina, una causa limeña, que son lo que me encanta. Sí. Unas palabras finales tuyas, Reagan. Un saludo a todos, la verdad, muchísimas gracias por la oportunidad, y me encantan este tipo de discusiones, y pues nada, a mí me gustan los anticuchos también. El corazón. El tequila, ¿no? Un sabor bien profundo, bien intenso, me encanta. Claro, muy bien. Ok, buenas noches con todos. Quería cederle la palabra al doctor Sandoval. ¿Líter está por ahí? ¿O Ronald? Sí. Hola. Bueno, después de esa presentación que ha sido indudablemente excelente, a nombre de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, no me queda más que agradecerles y felicitarlos por la excelente presentación, al doctor Mauro Parra Cordero y al doctor Reagan Martínez Portillo, que han sido unas presentaciones indudablemente que han dejado muchas enseñanzas esta noche. Y también nuestro agradecimiento a nuestro coordinador que ha estado a la altura de nuestros invitados. No hay mucho olvidarlo. Al doctor Guillermo Díaz-Chan, gracias. Y a todos los que nos han seguido con usted, les agradezco y los invito a nuestra próxima sesión científica el día 10 de octubre. Así que los esperamos el 10 de octubre en nuestra siguiente sesión científica. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Un gusto. Un placer verte. Igualmente, Mauro.